El título de la reflexión del día de hoy he decidido colocarlo: No yo, sino Él, la razón para adorar a Jesús. La letra de un himno dice así: No yo, sino Él, reciba amor y honra. No yo, sino Él, en mí ha de reinar. No yo, sino Él, en todo cuanto haga. No yo, sino Él, en todo mi pensar. Tú mereces alabanzas, Dios nuestro, y no nosotros. Tú mereces alabanzas por tu amor y tu fidelidad. ¿Por qué iniciamos nuestra reflexión con semejantes salmos de alabanza? Porque esta hora vamos a reflexionar sobre Isaías capítulo 53 y vamos a hacer énfasis en los versículos 3 y 4. Porque este salmo y en especial estos versículos me recuerdan a mí lo que Jesús hizo por mí. Yo no hice nada por Jesús, yo no hice nada por Jesús, pero Jesús lo hizo todo por mí, bendito sea Dios. ¿Cómo no decirle a Dios, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria? Si Jesús lo hizo todo por nosotros, si Jesús lo hizo todo por mí, ¿cómo no decirle, ven y reina en mi corazón? Si Jesús lo dio todo por mí, ¿cómo no decirle, oh Señor Jesucristo, pues conviértete tú en el dueño, en el amo de mi vida entera? ¿Cómo no decirle a Jesús, pues ven, ven y saca todo lo que pueda estar estorbándote para que tú nos reines? Sí, el versículo 3 dice así en la versión que tengo aquí. Dice así: despreciado, Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso es lo que dice los versículos 3 y 4 del capítulo 53 de Isaías. Ahora, lo que vamos a hacer en esta hora, vamos a tratar de entender algunas palabras importantes, preponderantes de estos versículos. La Biblia dice, fue despreciado, menospreciado. Noten esta frase es muy fuerte, esta frase es muy fuerte, es muy tremenda. Esta frase menospreciado o despreciado nos recuerdan esa historia de Esaú con Jacob. En esa historia resulta que un día Esaú llega con hambre a la casa de su padre Isaac. Y entonces cuando llega a su casa, un olor le llega de pronto y se acerca para ver quién es el que está cocinando, y sorpresa, es Jacob. Jacob está realizando un guiso extraordinario, sabroso, de lentejas. Y entonces Esaú le dice, oye, Jacob, tú debieras darme de ese pan, tú debieras darme de ese alimento. Y Jacob le dice, claro que sí, yo te voy a dar, pero dame a cambio tu primogenitura, dámelo. Y Esaú se puso a pensar, por favor, mira el razonamiento, mira lo grave del asunto, mira lo grave de la palabra desechar, perdón, mira lo grave de la palabra despreciar, menospreciar, mira lo grave de esta palabra, por favor. Y de pronto Jesús se pone a pensar y dice, ¿de qué me puede servir la primogenitura si yo me voy a morir? ¿De qué me puede servir la primogenitura si yo me voy a morir? Es decir, Esaú dijo, la primogenitura es una basura, no sirve para nada. Yo me voy a morir, no gano nada. Oh, mis amados hermanos, la Biblia dice que el Mesías sería despreciado, sería menospreciado.
Esto significa que Jesús, que el Mesías para el pueblo judío, para los líderes religiosos, no servía para nada. Para los judíos, desde la perspectiva rabínica, Jesús no significaba nada, nada para ellos. Pero te debo decir algo. Y te pregunto, y también me digo a mí mismo, ¿cuántas veces en mi andar también he despreciado a mi Maestro y Salvador? ¿Cuántas veces? Son muchas ocasiones en las que he hecho mi voluntad, hiriendo su corazón. ¿Cuántas veces también lo he despreciado? ¿De qué me sirve ser cristiano? ¿Qué gano yo con perseverar en la causa de Dios? ¿Qué gano yo con ser fiel a Dios? ¿Qué gano? ¿Cuántas veces también yo lo he menospreciado? ¿Cuántas veces también no he valorado el sacrificio extraordinario de Jesús en la cruz? He menospreciado su muerte en la cruz. He menospreciado cada lágrima, cada paso que Jesús dio hacia el Calvario, lo he menospreciado. Yo esta mañana te invito para que coloques allí en el chat: Señor, perdóname porque muchas veces yo te he menospreciado. Señor, perdóname porque muchas veces yo te he despreciado, te he hecho a un lado de mi vida, te he hecho a un lado de mi vida, y te pido perdón, mi Señor. La otra frase importante allí es la palabra desechado. Jesús sería desechado, desechado. Lo que significaba es que el Mesías sería abandonado. Nadie lo quería como amigo, nadie lo quería como amigo. Parecía que aún en la cruz su propio Padre lo había abandonado. Y por eso Jesús exclamó allí: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y de pronto las personas pensaban: mira, su propio padre le dio la espalda, sus discípulos lo habían abandonado, huyeron como cobardes, nuestro amigo Jesús fue dejado solo. Ahora yo me pregunto, ¿dónde estaban todos los que habían sido sanados, los que habían recibido algún milagro de Jesús? ¿Dónde estaban? Se habían apartado de Jesús, lo habían abandonado, se habían separado de Jesús. La Biblia dice que Jesús sería desechado. Bendito sea Cristo Jesús, porque fue desechado para que yo fuera aceptado. Bendito sea Dios, bendito sea Cristo Jesús, que fue desechado para que yo fuera aceptado, para que yo fuera valioso. Y la pregunta surge nuevamente: ¿a poco nosotros no hemos recibido también muchas bendiciones de Dios? ¿A poco nosotros no hemos, durante estos 10 meses ya que llevamos, no hemos recibido algo de parte de nuestro Dios? ¿Hemos valorado o hemos desechado a Jesús? ¿Hemos valorado o desechado a Jesús? Entonces nosotros también nos parecemos en mucho a los judíos, porque también en más de una ocasión lo hemos desechado. Hemos desechado a Cristo Jesús. Y yo también le quiero pedir perdón a Jesús porque lo he abandonado. Lo he abandonado. A veces cuando las cosas van mal, lo he dejado. Lo he dejado. La Biblia dice también: y como que escondimos de él el rostro. ¡Qué bárbaro! Por si fuera poco, también escondimos de él el rostro. Implica que nos ocultamos para dejarlo solo en su vergüenza. Le preguntaron a Pedro: Pedro, tú estabas con él. Nosotros te vimos que tú estabas con él. Y Pedro dice: no, yo no he estado con él. ¿Cómo me van ustedes a acusar de semejante atrocidad? Yo no estaba con él, de verdad yo no era. 3 veces le preguntaron a Pedro lo mismo y 3 veces Pedro dijo: yo no tengo nada que ver con Jesús. La Biblia dice: y como que escondimos de él el rostro.
y como que escondimos de él el rostro. Jesús fue dejado solo en su vergüenza. Jesús fue dejado solo, abandonado allí. Yo escondí de él mi rostro. Yo dije, que sufra solo, que sufra solo, que muera solo, que muera. Él lo merece. No yo, sino él. No yo, sino él merece la adoración. Coloca allí esa frase. No yo, sino él merece la adoración. Porque lo dejé morir solo en su vergüenza. Porque escondí de él mi rostro. Porque lo dejé morir solo. Porque cuando necesitó de mí lo dejé morir allí. ¿Te imaginas ver a Jesús padeciendo? ¿Te imaginas a Jesús mirándolo allí, observando cómo padece, cómo está siendo lastimado por los soldados sin que nosotros podamos hacer nada? ¿Te imaginas cómo llega alguien y le da una bofetada? ¿Cómo lo escupe? ¿Cómo lo ofende si eres el Hijo de Dios? Si eres rey de los judíos, pues líbrate. ¿Te imaginas viendo a Jesús padecer todo esto? Nadie levantó la voz para liberarlo. Él vivió sin que nadie se interesara en sus necesidades. No lo valoramos. No hemos valorado semejante sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No lo hemos valorado. Para los judíos, su muerte no valió nada. Pero ¿sabes algo? Jesús había venido a sufrir, a pagar el precio de nuestros pecados. Y permíteme decirte algo. La Biblia dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades. Tú estás padeciendo hoy, estás allí en tu cama, enfermo por el coronavirus, por la diabetes, por la hipertensión, por los triglicéridos, por el colesterol. Muy pronto todas esas enfermedades se van a terminar. Se van a terminar porque Jesús llevó todas nuestras enfermedades. Todas esas enfermedades crónicas, todas esas enfermedades terribles como el cáncer. Todas esas enfermedades pronto terminarán porque Jesús llevó nuestras enfermedades. Mientras tú escondías tu rostro de Jesús, mientras tú lo dejabas morir solo, mientras tú lo dejabas en su vergüenza, mientras tú permitías que Jesús perdiera su dignidad, mientras tú permitías que Jesús fuera humillado, tú eras el que debía ser humillado, tú eras el que debía ser maltratado, pero mientras tú permitías que Jesús sufriera eso por ti, Jesús estaba llevando todas tus enfermedades, Jesús estaba llevando todas tus dolencias. Con razón, el rey David escribió: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dentro de los beneficios que el rey David menciona, él dice: él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que sana todas tus dolencias. Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades. Si por ahora tienes una enfermedad terminal, una enfermedad que no le ves cura, tranquilo. Pronto nuestro Señor Jesucristo vendrá por ti y le pondrá fin a todas nuestras enfermedades. Pero tienes que confiar en Jesús. Pero tienes que mantenerte confiando en Cristo Jesús. La otra frase que viene allí en el versículo es: herido por Dios. Cuando Jesús exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, sí, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? La gente decía: Dios le está haciendo daño a Jesús. Dios lo está castigando. Acuérdense que en la mentalidad judía, cuando alguien era castigado con una enfermedad
o moría solo o lo mataban los judíos, era porque habían pecado, era porque habían hecho algo horrible. Y entonces el dedo de Dios estaba siendo el que les traía todo a este castigo, todo este sufrimiento. Y entonces la gente decía, él ha pecado, por eso está sufriendo. Él ha pecado, por eso está sufriendo. Merece la muerte, merece lo que recibe, porque es un pecador. Que muera el miserable. Cuando nosotros analizamos la frase herido por Dios, estamos diciendo lo siguiente. Imagínate que un día mi hija me desobedece. Yo le dije, hija, quiero que hagas lo siguiente. Quiero que limpies toda la casa. Límpiala, por favor. Y de pronto salgo al trabajo y cuando regreso, mi hija no ha hecho el trabajo. Al contrario, más sucia está la casa. Entonces le digo, hija, yo te dije que debías limpiar la casa. Y ella me dice, sí, papá, pero no pude limpiar la casa. Al contrario, mira, papá, la he ensuciado. No pude limpiarla. Yo le digo, hija, lamentablemente tú tienes que ser castigada porque desobedeciste, porque pecaste. Entonces mi hija me dice, papá, por favor, yo no quiero ser castigada por ti. Yo no quiero ser castigada por ti. Y saco de pronto el cinturón para castigar a mi hija. Y me dice, papá, no lo hagas. Por favor, no me castigues. Y yo le digo, hija, tú tienes que ser castigada porque desobedeciste. Papá, no hay otra alternativa. No hay otra alternativa para esta situación. ¿A fuerza debo merecer el castigo? Y yo le digo, hija, si hay otra alternativa. Si existe otra alternativa. La alternativa es que tú tomes el cinturón y que tú me castigues a mí. Porque la desobediencia existió, porque el pecado existió. Tome el cinturón, por favor. Y me quito la camisa. Y le digo, dame 10 cinturonazos, porque el castigo se debe aplicar porque hubo desobediencia. Y mi hija, con todo el dolor de su corazón, porque ella no quiso ser castigada, porque ella no quiso recibir lo que merecía, toma el cinturón y empieza a golpearme. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Dios mismo tomó el cinturón y se castigó a sí mismo. Dios mismo tomó el cinturón y se castigó a sí mismo. Bendito sea Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Yo era el que había desobedecido, tú eras el que habías desobedecido. Pero tú y yo le dijimos a Jesús, Señor, yo no quiero ser castigado. No existe otra alternativa. No hay otra opción. Y Jesús dice, no hay otra opción, hijo. Tú tienes que ser castigado. Pero yo le digo, no quiero, Señor, no quiero. Y Jesús dice, está bien. Tú debes morir, pero tú no quieres morir, ¿cierto? No, no quiero morir. Entonces, quítame la vida. Porque la paga del pecado es muerte. Quítame la vida. Quítame la vida. Coloca como un cordero tu mano sobre mi cabeza
y en la otra mano ten el cuchillo, quítame la vida. Eso era lo que pasaba constantemente en el santuario. El cordero era sacrificado. El pecador ponía su mano sobre la cabeza del cordero. ¿Y sabes qué? Y el pecador en la otra mano tenía el cuchillo. Y el pecador mismo le quitaba la vida al cordero. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. La Biblia dice, herido por Dios. Es decir, Dios mismo hirió a Dios. Jesús estaba muriendo allí por el pecador. Y la gente decía, que muera, que muera. Y te voy a decir algo. Si yo hubiera estado en la turba, si yo hubiera estado en la turba, si yo hubiera estado allí ante Pilato también y hubieran preguntado, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Cuando la gente respondía, que muera Jesús, crucifiquen a Jesús, yo me hubiera unido a esa turba. Yo hubiera gritado con todas las fuerzas, sí, que muera Jesús. Sí, que muera Jesús. Yo hubiera gritado con toda mi fuerza, con todo mi corazón, que muera Jesús. Que muera Jesús. ¿Y por qué que muera Jesús? Porque en su muerte me traería a mí la vida. Que muera Jesús. Que muera Jesús, hubiera dicho yo. Porque en su muerte me hubiera traído la vida. De hecho, al morir me trajo la vida. Al morir a ti también te trajo la vida. ¿Cómo no decir, no yo, sino Él reciba la gloria y la alabanza? ¿Cómo no decir, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu gran amor y misericordia? ¿Cómo no decir, bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret? ¿Cómo no decirle en esta hora, Señor, perdona mi indiferencia hacia tu sacrificio? Señor, perdona mi indiferencia hacia ti. Perdona mis pecados, que son muchos como la arena del mar. ¿Cómo no decir, Señor Jesús, ven y transforma esta vida llena de pecado que llevo? ¿Cómo no decirle, Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario? Dios mismo se castigó a sí mismo. Jesús fue abatido por ti. Jesús fue humillado por ti. Perdió su dignidad como ser humano en la cruz. Lo perdió todo. Y de pronto cuando la depresión llega a mi vida, cuando la ansiedad llega a mi vida, nos sentimos miserables, nos sentimos acabados, nos sentimos que ya no queremos nada. Se te olvida que Jesús ya pasó todo eso por ti. Jesús perdió su dignidad. Jesús perdió todo y lo perdió porque te ama. Oh, gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Al perder Jesús todo, lo ganó todo para nosotros. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Gloria a Cristo Jesús. El Salmo 53, es decir, Isaías 53, habla del rechazo de los judíos a Jesús. Pero por supuesto que también aplica esa historia a nosotros, porque esa historia se repite todos los días con los seres humanos. Y se repite porque seguimos despreciando tan grande salvación. Poco, muy poco valoramos lo que Jesús hizo en la cruz. Nuestras decisiones equivocadas suelen decirle que no queremos nada con Él. Nuestras acciones equivocadas, nuestras decisiones equivocadas le dicen a Jesús, Señor Jesús, yo no te quiero en mi vida, no te necesito en mi vida, aléjate de mí. A veces pensamos que seríamos más felices si no tuviéramos compromisos con Dios. A veces pensamos que estar comprometidos con Jesús es una pérdida de tiempo. Por eso esta mañana te digo a ti lo siguiente. Si has herido el corazón de Jesús, hoy puedes unirte a mí y pedirle perdón.
Si has herido el corazón de Jesús como yo lo he herido, te pido que te unas a mí y que le digas: Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Acepto por fe tu muerte en la cruz. Acepto por fe tu muerte en la cruz. Dile a Jesús esta mañana. Dile a Jesús esta mañana: no yo, sino Él, reciba amor y honra. No yo, sino Él, en mí ha de reinar. No yo, sino Él, en todo cuanto haga. No yo, sino Él, en todo mi pensar. ¿Cómo no exclamar que la verdadera razón para adorar a Jesús es que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que tomó nuestro lugar? Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Te invito para que tú te unas a mí y le digas: Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo. Libérame de todos mis pecados, de todos mis hábitos equivocados. Me rindo a ti por completo. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, tu palabra es la que ha hablado a nosotros y nosotros hemos escuchado tu voz. Yo he sido el primero en despreciarte, en desecharte de mi vida. ¿Cuántas veces mis actitudes han dicho que yo no quiero nada contigo? Pero hoy vuelvo a ti. Pero hoy regreso a ti y te digo: mi Señor, tómame como enteramente tuyo. Hoy te digo, mi Señor, que te acepto otra vez como el amo, el dueño de mi vida. Me entrego a ti por completo. Quita mis malos hábitos. Quita mis pecados. Perdona mi vida antigua. Dame una nueva oportunidad, por favor, mi Señor. Hoy me entrego a ti por completo. Sí, me entrego a ti por completo. Gracias por tu amor infinito, por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que mi Dios los bendiga en esta hora y sigamos disfrutando de este lindo sábado. Hasta pronto.